Listo, perfecto. Bueno, arrancamos con la jornada. Muchísimas gracias por estar presente. La idea que hoy podamos avanzar un poco en esto que está acá, que es el encuentro 2, implementación y planificación estratégica de- del crowdfunding. Vamos a hacer un repaso de lo presentado en el primer encuentro y vamos a trabajar un poco esto de la creación de una campaña exitosa, estrategia de una campaña, marketing y promoción, comunicación efectiva y hacemos una ronda de preguntas si nos da el tiempo, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, me parece importante repasar algunas cuestiones que vimos la semana pasada, un poco rápidamente. Después, yo sí considero que está bueno que puedan acceder al material que ya quedó grabado para poder repasar eso y sobre todo porque después uno puede ir anotando preguntas y poder hacerlas y todas estas cuestiones. Sobre todo con respecto al tema del financiamiento, que es una cosa que en la cuestión de la gestión cultural y de las artes, en líneas generales, eh, siempre preocupa, siempre está ahí, siempre está presente, siempre está latente, siempre hay debate, siempre hay discusión y posibilidades de resolución son miles. Yo sí lo que le voy a plantear con respecto a esto de entrada, y que siempre lo digo, que exista una cuestión de crowdfunding o todas estas cuestiones de campaña de forma de financiamiento, no significa que eso sea, que les va a salvar la vida, ¿bien? Y sobre todo cuando la escuchaba, hoy se me fue el nombre, Fabiola, era Fabiola, cuando le escuchaba a Fabiola que dijo, bueno, soy artista, soy esto, qué sé yo, de ley, y por eso soy gestor cultural, mi idea y mi representación con respecto al debate de la gestión cultural, el arte y todas estas cuestiones es que somos más gestores que muchas veces artistas, digo, uno empieza y que muchas veces un gran debate que para mí existe con respecto a todo esto y que por eso yo me dediqué a la gestión cultural es que hay que enseñar gestión cultural a los artistas, básicamente, en línea general. Eh, ¿Por qué? Porque es súper necesario y súper básico, porque si no, no se entienden algunas cuestiones fundamentales de la reproducción de la existencia, digamos. Y en eso lo que tratamos de hacer, digamos, yo lo que trato de mostrar, sobre todo en el primer taller, es mostrarle que gran parte, cómo se genera gran parte del financiamiento y cómo sostienen gran parte de lo que hacen. En esto que Fabiola decía, bueno, y es increíble que encima en etapas malas, qué sé yo, seguimos produciendo, seguimos trabajando y seguimos generando cosas, y atrás de esa generación de cosas hay un sinfín de relaciones de seres humanos, de intercambio, de un montón de cosas que suceden y que están ahí y que muchas veces no las visibilizamos. Hay dos cuestiones para trabajar que elaboramos la semana pasada, que es la cuestión esta de que son dos ejes que nos van a atravesar completamente, que son el de visibilizar y sistematizar, bajo la vieja escena espero que todos los que quiero acá, creo que vieron Karate Kid. Calculo que Fabiola debe ser la más joven, pero el resto todos vimos Karate Kid. Fue, en términos de cultura popular, es una película que nos marcó a todos y que tiene esta famosa escena del celar pulir, que todos nos la recordamos. Bueno, yo quiero que cambien esas palabras y que las dos palabras que le sumen son visibilizar y sistematizar. Visibilizar y sistematizar. Muchas veces una de las problemáticas más grandes que tenemos en nuestra cotidianidad es que lo cotidiano, el día a día, nos tapa y no nos permite pensar cómo hacemos lo que hacemos. No nos damos en nuestras organizaciones culturales, en nuestros espacios, incluso en nuestra vida cotidiana, sentarnos y hacer un análisis de cómo hacemos lo que hacemos. Es como, sería como, voy a decir, digamos, algo que es clave, pero es como si piensen si uno se pusiera a hacer un análisis de cómo hace para estar vivo, en las cuestiones básicas y esenciales, ¿entendés que sí? Y en esto Eddie nos puede ayudar mucho porque entiendo que trabaja un poco con esa dimensión, digamos, del cuerpo y de la relación y de sentir y de estar presente, de que, bueno, yo ahora voy a respirar, el aire va a entrar,
ese aire trae oxígeno, va hasta los pulmones, ahí va hasta el límite, va hasta los alvéolos, en los alvéolos están las arterias y las venas, entonces por un lado viene la sangre sucia, que se va a limpiar con la sangre buena, entonces digo, el oxígeno entra ahí, si yo genero más oxígeno, eso las células se ponen mucho más bonitas y hermosas, entonces eso nos genera más energía, digamos, y así sucesivamente, digo, pero piensen, miren todo el análisis que hicimos solamente y estamos hablando de la primera parte de la respiración, ¿bien? Entonces, muchas veces no somos conscientes de cómo funciona nuestra construcción artística o nuestro espacio artístico. De cualquier espacio, digamos, sea de un centro cultural como Fabiola, sea del Libertador, digo, ¿no? Que es otra dimensión, otra cosa, pero decir, bueno, a ver, este edificio, ¿cómo funciona? ¿Quién paga la luz? ¿Quién la prende? Digo, ¿cuánta gente se necesita para que este monstruo esté activo más allá de lo que pasa arriba del escenario? Más allá de lo que pasa arriba del escenario. Y esto es algo que los gestores culturales le decimos a siempre los artistas. Es decir, lo que pasa arriba del escenario es una décima parte de todo lo que fue necesario para que eso suceda. Es importante que lo que pase arriba del escenario funcione, etcétera, etcétera, y que ustedes la pasen bien, sí, fantástico, pero alrededor de eso hay un mundo. ¿Bien? Entonces, muchas veces nosotros pensamos solamente en lo que pasa arriba del escenario, es como pensar, bueno, si tenemos el artista ya está, y todos nosotros sabemos que no está. Para nada. Bien, entonces digo, quiero que tomemos esa dimensión porque esto implica muchísimas cosas de gestión. ¿Qué es lo que diferencia la gestión cultural de cualquier otra cosa? Es que somos y que nos ponemos extremadamente racionales. ¿Qué implica eso? Aparte de visibilizar y sistematizar, necesitamos tener datos, necesitamos hacer lecturas de las cosas. No podemos improvisar, no podemos tomar decisiones en base a corazonadas, o como quieren llamarle, ¿bien? Es decir, necesito saber qué público viene a mi evento, quiénes son, qué edades tienen, por qué vienen, cuántos colectivos se toman para venir, o si vienen caminando, si viven al lado de mi casa. Necesito saber las edades, necesito saber si se emocionan, si lloran, si ríen, si patalean, si están bien económicamente, si están mal económicamente. Digo, estoy hablando solamente del público. Necesito saber cómo se configura, digamos, las personas que participan en mi evento, cuántas son, qué distancia recorren, y así sucesivamente con todo. No porque seamos unos enfermos, sino porque detrás de esto uno construye estrategias políticas, estrategias de acción, etcétera, etcétera, que tiene que estar basada en datos. Eso no implica que cualquier cosa que se haga basada en datos tenga un resultado tremendamente positivo, ¿bien? Porque existen un montón de variables en la vida. Pero sí hay una cosa que a mí me parece fascinante y que se utiliza mucho en estos términos, que es lo que se llama reducción de daños, o reducción de costos, es decir, o reducción de errores. Es decir, tengo que tener una buena cantidad de información para reducir cuestiones. Y siempre lo que digo con respecto a esto, cuando hablo de gestión cultural, cuando hablo de crowdfunding, cuando hablo de financiamiento, de estas cuestiones, son muchas cosas que muchos de nosotros le tenemos en la cabeza, pero que no las sistematizamos, y no las compartimos, y no las ponemos en común. Poner en común, y vamos a hablar de comunidad más adelante, pero vamos a estar siempre haciendo referencia todo el día de hoy a la cuestión de la comunidad. Es decir, ¿quién es mi comunidad? ¿Quiénes son los que sostienen mi actividad? ¿Quiénes son la primera línea o la segunda, tercera línea que nos sostiene cotidianamente? Y no solamente económicamente, ¿eh? No solamente económicamente, porque hay un montón de gente que en nuestros peores momentos, con un abrazo y una mano en el hombro, nos hacen seguir caminando, digamos. Y son tan importantes como $100. ¿Bien? Y a veces más. Entonces digo, hay un montón de cosas que componen nuestra construcción de organización que es básico. Esto de visibilizar y sistematizar es común. Visibilizar, tomando lo poquito que nos contó Edith de su práctica, es visibilizar cómo hacemos lo que hacemos. Digo,
Así como les expliqué cómo respiramos y solamente les expliqué la primera parte, traten de analizar para adentro de sus organizaciones cómo hacen lo que hacen, qué necesitan, cómo funciona, qué sucede, más allá de mi existencia, digamos. ¿Cuántas personas participan en mi actividad para que la actividad funcione? ¿Cuántas cosas necesito? Necesito un auto, necesito un techo, necesito una casa, necesito un galpón, necesito una montaña, necesito, digamos, músicos, necesito, digo, siempre en esto, porque partimos de una base, de una premisa que se les dije al principio, que fue en el primer video que vimos, que nosotros en la gestión cultural, y sobre todo en el crowdfunding le va a pasar, nosotros trabajamos con seres humanos. ¿Bien? Y el hecho de trabajar con seres humanos implica cosas muy hermosas como cosas que no lo son. ¿Bien? Porque somos humanos. Es así de lindo. Es súper hermoso y súper negativo a veces. Pero lo bueno de entender que trabajamos con seres humanos y entender de entrada que no trabajamos con un objeto, que no trabajamos con algo que yo lo voy a poder mover a como a mí se me ocurra. No, hay otra persona que cuando aparece le tengo que prestar atención, tengo que saber de dónde viene, qué es lo que hace, cómo piensa, por qué está ahí, cuál es su historia, etcétera, 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 porque aparte muchos de nosotros trabajamos en equipos, trabajamos en grupos, trabajamos con otros. La gestión cultural se hace con otros humanos. Entonces digo, y el crowdfunding también se va a hacer con otros humanos. Entonces necesito conocerlos medianamente. No voy a poder financiar mi proyecto si no conozco con quién trabajo. Digo, suena básico, pero es importante que lo repasemos, ¿bien? Para que voy a revisar algunas cuestiones más para... Bien, sí, trabajamos básicamente eso, después vimos la definición de crowdfunding que se la dejo acá, una definición rápida, no es la acabada, si buscan definición hay un montón, pero digamos, es una forma de financiamiento colectivo en la que un gran número de personas contribuyen con pequeñas cantidades de dinero para apoyar un proyecto, el precio, causa o idea. Estas contribuciones suelen realizarse a través de plataformas en línea, donde los creadores de proyectos presentan su propuesta, establecen una meta de financiación y un plazo para recaudar los fondos. Bien, no hace falta, yo en la última clase se lo voy a tomar y esto me lo tienen que decir de memoria, no, mentira. Simplemente para que tenga la definición, pero cuando uno piensa en crowdfunding, piensa en financiamiento colectivo, o financiamiento de masa, o financiamiento participativo. Bien, para que tengamos eso. Y lo que hicimos un poco después, digamos, vamos a trabajar sobre todo por dos tipos de financiamiento colectivo. Existen, ahí yo puse 4, existe uno más, pero que es el de los donativos, que son los contribuyentes no esperan recibir nada a cambio, y el que más se utiliza, o el que fue más exitoso, que es el de recompensa. Los contribuyentes reciben algo a cambio, generalmente un producto, un servicio, etcétera, etcétera. Y acá volvemos de hecho de vuelta, ¿por qué es necesario visibilizar lo que hacemos? ¿Por qué es necesario saber también qué yo puedo darle al otro? ¿Qué puedo intercambiar? Bien, tener presente que mi intercambio puede ser algo, puede ser un producto como una taza, o puede ser un servicio mío. Es decir, si soy músico, a lo mejor le puedo ir a cantar el cumpleaños. Digo, ya esto, claro, ¿entendés? Te canto en el cumple. Digo, y en esto ser lo extremadamente creativo para entender cómo vamos construyendo esto. De a poco que vayamos avanzando van a entender un poco las intervenciones y por qué yo planteo estas ideas que parece como, ¿cómo le voy a ir a cantar en el cumple? Bueno, es tan importante para esto porque el crowdfunding no deja de tener de fondo una cuestión de marketing e instalación de una idea o de un producto o de una cuestión, en este caso, artística. ¿Bien? Esto que yo digo es una herramienta de marketing y validación de proyectos, crowd comunidad, funding fondos, crowd puede ser multitud también, pero me gusta usar el concepto de comunidad que nos va a ser muy importante. Obviamente que charlamos esto de cómo se financia el arte y un poco es de cómo lo que vamos a charlar en el día de hoy. Y les hice recordar un poco algunas cuestiones que son parte de nuestra cultura popular, incluso la chica que estaba la vez pasada
de Panamá, de Panamá era, ¿no? Sí, que nos dejó ahí unos videos con los que yo los recibí, estuve un poco viendo eso. También nos comentaba que en su país existía, pero esto, y no... Y conozco Uruguay, y también sé que esto en Uruguay existe, digamos, que se llama financiamiento, o lo que todos conocemos como bono contribución, que no deja de ser una forma de financiamiento colectivo. Entonces digo, ¿qué es el crowdfunding? Es una palabra en inglés que se aplica sobre una práctica cultural que existe históricamente, que es la del financiamiento colectivo, es de pedirle plata a otros para que yo pueda hacer algo. Cuando esto se elaboró, se mejoró y se profesionalizó, se le llama crédito y se le pide a un banco. Pero digo, en el medio de la previa de todo esto, antes que los Medici inventaran los bancos y financiaran gran parte del arte y de toda esa construcción, existía la contribución solidaria, digamos, participativa, etcétera, etcétera, existe, sobre la base de varias cosas que son interesantes. Somos un pueblo solidario, o somos pueblos solidarios con la capacidad de reaccionar rápidamente frente a determinados eventos. Piensen en catástrofes, piensen cuando a un vecino se le prende fuego la casa, o piensen en cosas particulares que vamos, donamos, participamos, etcétera, etcétera, y a veces ponemos cosas que ni siquiera tenemos en nuestra casa. Por el otro lado, gran parte de nuestra vida social y civil se basa en estos bonos que yo le pongo acá como ejemplo. Si llevo a mi hijo al club, tengo que participar de hacer bonos. Si tenemos que viajar, vamos a hacer un bono. Y si hicimos tal cosa, es una rifa, etcétera, 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 etcétera. Digo esto porque a veces que parece lejos cuando uno dice crowdfunding, financiamiento colectivo, pero siempre lo que le planteo está mucho más cerca de lo que nosotros creemos, de esta participación. Estamos muy habituados a este tipo de financiamiento. Por el otro lado, para mí una cosa súper importante que tengamos en cuenta con respecto al tema de la financiación es lo que le dije la vez pasada, que yo creo que un porcentaje muy alto de el financiamiento en términos de actividad cultural se da por un intercambio de recursos en forma solidaria. Y esto es lo explico nuevamente, digamos, pero lo explicamos la vez pasada, cuando hablamos, bueno, ¿quién financia el arte? Es todas estas cuestiones que están alrededor, que nosotros no las contabilizamos como financiamiento y que creemos que la gente la hace de onda, ¿no? Me prestaste el micrófono, me prestaste las luces, conseguí a alguien que me cosiera la bandera, que me cosiera los vestidos, logré que el primo del tío del sobrino de un amigo que tiene un transporte me hiciera un descuento. Y eso, cuando uno empieza a entender esa práctica, se da en base a un montón de relaciones humanas y qué sé yo. Voy a decir una barbaridad porque me encanta decir barbaridades, pero muchos de los proyectos que se sostienen en el tiempo, cuando uno empieza a analizar la red de relaciones en un mapeo, es extremadamente fuerte. Es decir, ¿qué quiere decir? Mientras más interrelacionado con la comunidad, con otras organizaciones, con otros sectores, esté esa institución, espacio, grupo, banda de música, etcétera, etcétera, más capacidad tiene de resolver situaciones. Entonces, yo siempre digo, se lo voy a poner un ejemplo muy simple. Yo ya hace 20 años que vivo en Córdoba capital, ¿bien? Entonces siempre me dicen, che, ¿te volverías a Río Tercero? Sí, a Río Tercero sí, porque yo entiendo que si vuelvo a Río Tercero, mi capacidad de reconstruir rápidamente, sobre todo porque viví casi 20 años en Río Tercero, mi red de relaciones para resolver problemas, la puedo hacer en muy poco tiempo, por lo menos entre 2 y 3, 4 años. Mira lo que estoy pensando, digamos, ¿bien? ¿Qué significa esto? Que yo, al vivir 20 años en un territorio como Córdoba capital, hay muchas cosas que las resuelvo sin necesidad de hacerlas. Digo, necesito un médico, tengo amigo que es médico. Bien, necesito un odontólogo, tengo amigo que es odontólogo. Necesito hacer un trámite en la MUNI, tengo un amigo en la MUNI, que es una de las mejores cosas que te puede pasar en la vida. Es decir, hay cosas que abren puertas y tener un amigo en la MUNI. Digo, hay un dicho, digamos, ¿no? Saben que existe así, digamos. Entonces, esa red de relaciones es extremadamente importante.
¿Por qué hace tu vida? Porque es lo que uno no contabiliza, lo que cotidianamente te resuelve, no tomarte un colectivo, no tomarte determinadas cuestiones, resolver previamente. No es que tener un amigo médico significa que me va a resolver una operación, pero a lo mejor una pregunta en tiempo, che, me duele la planta del pie, ¿qué tengo? ¿Me voy a morir? Y tu amigo te dice, no, no googlees, no te vas a morir, anda a tal y decirle que vas de parte mía y que te vea. ¿Qué implica con mi amigo esa relación? Un fernet, un asado, gracias, un abrazo en un momento, o que mi amigo me llame y me diga, che, mi hijo quiere entrar a la universidad, dame una mano y charla con él y ayudarlo para ver de orientación vocacional. Digo, soy una persona que trabaja en la universidad, por eso pongo el ejemplo, pero digo, esa red, llevado a lo artístico, llevado a nuestros proyectos culturales, funciona igual. Lo que pasa es que muchas veces, y esto yo lo digo siempre, muchas veces tenemos esta frase que nosotros estamos hace 10, 15 años que combato contra esa frase, que es, lo hago de onda. Yo no hago nada de onda, hago porque creo en tu proyecto. Es decir, cuando Virginia me llamó y me explicó el proyecto, creo en el proyecto, che, está buenísimo el proyecto, creo en el proyecto, me sumo al proyecto, porque por más que consigamos financiamiento, por más que consigamos esto, en algún momento, miren, digo, estoy en un hotel porque estuve viajando, etcétera, etcétera, y tengo que frenar para poder dar la capacitación. Entonces, si uno no cree en el proyecto del otro, es muy difícil que lo pueda hacer. Que hay gente desinteresada, sí, le está, pero hay que empezar a entender que uno en esa relación genera un compromiso, ¿bien? Y eso es lo importante de entender cómo se financian estas cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay que visibilizar cómo hacemos y cómo sostenemos lo que hacemos, ¿bien? Es decir, que no implica solamente plata, sino implica un montón de relaciones. Eso no, y siempre digo esto, cuando yo digo que la plata no es lo principal, no digo que no necesitemos la plata, ¿bien? No soy tonto, digamos, vivimos en un sistema capitalista, esto es así, la plata es necesaria. Lo que estoy diciendo es que visibilicemos, porque después a la hora de escribir un proyecto, existe una cosa en los proyectos que te lo piden siempre, que se llama la contrapartida. Bueno, te dice cualquier organización a la cual te va a financiar. ¿Y usted qué pone? Y nosotros siempre decimos, no, tengo una computadora, tengo un televisor, tengo un gozo, y no ponemos lo otro, las relaciones humanas, la cantidad de gente que tenemos trabajando en el espacio, la cantidad de, no sé, de recursos que conseguimos en parte a determinadas cuestiones, etcétera, 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 y puedo seguir con un fin de... Permiso, Ale. Nosotros estuvimos interesados en presentarnos a una convocatoria de la UNESCO, que Sí. sale una vez al año, no me acuerdo si era abril, mayo, una cosa así, ¿no? Decidimos en el equipo presentarnos el año próximo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tenés que hacer un relato, o sea, es un buen dinero el que te dan, pero tenés que hacer un relato muy exhaustivo de todas las redes, de todas las formas, de todas las personas que van a cumplir los roles dentro de ese proyecto que presentás. Muy exhaustivo, o sea, lo tienen claro. Hasta tienen en cuenta el que va a escribir el proyecto. Sí, es zarpado. Ahí cuando uno, yo que me dedico, no es mi especialidad, pero sí participo en la elaboración de muchos proyectos, cuando llegás a UNESCO, no, ni siquiera hay que salir beneficiado, o sea, salir beneficiado es un gol, pero es como, para muchos de nosotros, como ir a jugar un mundial, porque te piden cosas que voy a decir, wow, nunca me lo habían pedido. Pero sí hay una cuestión que la contrapartida, que es que vos analizando eso, cuando aprendés a leer los proyectos, decís, che, pero este proyecto, si yo te saco la plata que vos me estás pidiendo, no funciona. Digamos, y muchas veces eso es lo que no se entiende del proyecto cuando se piden cosas. ¿Se entiende? Es decir, que uno se enoja y dice, uy, mi proyecto
no fue seleccionado y siempre salen seleccionados los mismos, qué sé yo, sí, muchas veces hay trampa, otras veces es porque realmente tu proyecto te das cuenta que vos necesitas el financiamiento para que suceda, va a suceder eso, y una vez que suceda eso, no lo vas a poder sostener. Entonces también hay una discusión ahí que cuando demos el taller de gestión cultural, si quieren nos metemos, pero es cómo, qué rol tienen las políticas públicas a la hora de incentivar y motivar la idea de la producción artística. ¿Qué rol tienen que tener? No estoy poniéndome de un lado ni del otro, sino entender que muchas veces financiar por financiar tampoco tiene sentido, porque es plata que no vuelve, es decir, es plata que va a quedar ahí. Eso no significa que se hagan cosas hermosas, etcétera, 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 etcétera. Pero que digo que sea inversión y que esté buenísimo y que hay que incentivar un montón de cosas que si no son incentivadas por determinados lugares no funcionan. Pero también hay que tener en cuenta que hay que apostar a proyectos que uno entienda que se sostienen el tiempo. Yo también creo que eso tiene que ir acompañado de formaciones muy intensivas para que todos hablemos el mismo lenguaje, para que entendamos lo mismo y entendamos determinados roles para poder avanzar en esta cuestión. Dicho todo esto, que me parece como recuperar algunas cuestiones, ya nos metemos, digamos, en la parte de hoy para empezar a reforzar, pero vamos a estar volviendo todo el tiempo porque es necesario entender que, y en esto no quiero desalentar a nadie, ¿bien? Esto quiero que sea claro. No es la capacidad, el crowdfunding implica un ejercicio, implica una planificación, implica un montón de cosas que son súper necesarias tenerlas en cuenta. Eso no significa que sea lineal, ¿bien? No le va a salvar la vida a nadie el crowdfunding. Es decir, tienen que entender para qué sirve y en qué momento se puede hacer. Y por el otro lado, digo, el crowdfunding en términos de campaña, donde voy a subir esto a la plataforma con todos estos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no significa que ustedes no hagan financiamiento colectivo y no estén haciendo financiamiento colectivo históricamente, ¿bien? Entonces digo, ¿qué se van en eso? Entonces, prefiero que veamos qué es lo que están haciendo de financiamiento colectivo, qué es lo que han hecho históricamente, que sistematicemos eso, que lo visibilicemos, que lo sistematicemos y que lo mejoremos. Porque si ya tenemos algo que funciona, no dejemos lo que ya funcione para irnos a algo que nos va a implicar un ejercicio mayor. Digo, Ubuntu es una fundación, ¿no, Virginia? Bien, pasa una discusión entre las organizaciones de si todas las organizaciones pueden ser fundaciones. ¿Por qué? Porque, digo, y esto le va a servir a, bueno, Rocío también, Rocío, le tengo con Rocío, Fabiola también, no sé por qué, te puse Rocío, Fabiola. Fabiola también es una fundación, pero muchas veces se cree que por el hecho de llegar a ser una fundación voy a poder recibir financiamiento, qué sé yo, pero cómo se configura la organización de una organización de base cultural y cómo funciona una fundación son dos cosas completamente diferentes. ¿Todas las organizaciones pueden ser fundaciones? No. Bien, ¿por qué? Porque muchas veces ser fundación cambia completamente la construcción de una organización. ¿Está? Digo, entonces, puedo poner millones de ejemplos, digamos, porque uno, viste que a veces son como cuestiones lineales, ahora somos una organización, conseguimos esto, cuando seamos una fundación vamos a recibir más plata. No funciona así, no es así. Vas a tener que poner más plata, vas a tener que conseguir gente que antes no tenías que conseguir, tenés que tener un contador al lado todo el día, tenés que hablar con abogados, empieza a haber una... Justamente, todo se va en el balance y... Bueno, entonces viste cómo es y no se recibe todo el plata. Entonces, con el financiamiento colectivo quiero lo mismo, quiero que por lo menos de esta capacitación, digamos, le quede esa cosa, es decir, visibilicen y entiendan cómo vienen funcionando, cómo se viene sosteniendo lo que sostienen, digamos, antes de pasar una campaña de crowdfunding en términos estrictamente de lo que significa una campaña de crowdfunding. No los quiero desalentar, ¿tá? Sino que quiero que podemos hacer campañas de financiamiento colectivo, sí, no necesariamente tienen que llamarse crowdfunding. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Digamos, no necesariamente tienen que hacer todo lo que es una plataforma, etcétera, etcétera, ver, Hay millones de formas de hacerlo. Por eso les traje el ejemplo del chancho móvil, por eso les traje los ejemplos de los bonos contribución, por eso les traje un montón de cosas que quiero que refresquen o que por lo menos tengan ahí o que los han tenido en el imaginario.
Es decir, si ustedes se pusieran a pensar, si tuviéramos la posibilidad en el transcurso de nuestra larga o corta historia de la que tenemos cada uno, ¿cuántas veces hemos financiado proyectos de otros? Es impresionante. Es decir, uno podría pensar y decir, che, la verdad que no sé, he puesto muchísima plata en financiamiento del otro. Y no solamente en términos de plata, de, che, comprame una rifa, comprame un bono de contribución, comprame una taza, comprame la remera, comprame la entrada aunque no vengas, comprame No solamente en eso, sino la cantidad de veces que he ido y, no sé, che, ayúdame a hacer la mudanza del espacio, ayúdame a cargar las cosas, che, Ale, vos que tenés un auto, que tenés la camioneta, ¿me podés trasladar esto de tal lugar a tal lugar? Che, Ale, vos que sabés escribir, ¿me podés escribir este proyecto porque estoy con esta cuestión? Che, y así sucesivamente. Digo, estoy hablando solamente de mí. Piensen ustedes, más allá de su evento, la cantidad de veces que han colaborado con cosas es infinita. Entonces, todo el tiempo estamos financiando. Y no solamente en términos de plata, tío, sino en términos de mi recurso humano puesto al servicio de otro proyecto. Por eso digo, gran parte del financiamiento cultural o del arte artístico cultural tiene un gran porcentaje de intercambio de recursos entre personas de forma solidaria. Después le ponemos el nombre al recurso, después vemos la cantidad de gente, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Algún aporte? ¿No? Sigo. Investigar antes que actuar, me va a salir muchísimo de plata, que voy a seguir con lo mismo, es hacer crowdfunding, no es pedir dinero ni recaudar, el crowdfunding es más crowd que funding, es más comunidad que financiamiento. Es más importante la parte del crowdfunding dedicada a la comunidad que la parte dedicada a la financiación. La comunidad crea experiencia. Todo esto para mí es fundamental. Digo, necesito que para antes de pensar en una campaña de crowdfunding, y esto lo charlamos la vez pasada y se lo vuelvo a repetir, ¿quién es su comunidad? ¿Cuál es la comunidad de ustedes? Es decir, ¿cuál es la comunidad que sostiene su proyecto que va más allá, digo, si es un coro, va más allá de las 15, 20 o 30 personas que participan directamente, que cantan arriba del escenario? ¿Se entiende? O si estamos en el teatro, solamente la gente que está arriba del escenario en el teatro. ¿Cómo se configura esa comunidad? Ni a hablar de lo que es el galpón, digo, en términos de todo lo que puede haber ahí alrededor de eso. Las comunidades son importantes, identificarlas hoy en día son importantes porque identifico valores, cosas que sostienen a esas personas que hacen lo que hacen. Yo siempre pongo el ejemplo de los familiares, viste que uno dice, sobre todo a los músicos, les pasa mucho, digamos, el primer público son las familias, ¿no? Entonces, cuando tiene un proyecto, la bandita, seguramente Virginia lo fue a ver Marco en su primer recital y su primera banda de rock o lo que haga Marco, porque aparte puede hacer todo, pero digo, en eso, siempre digo, si tu primo viene por tercera vez, pregúntale por qué viene, porque ya no es que vino porque es tu primo, ya viene porque le gusta. Entonces nosotros tenemos que dialogar con nuestro público. Digo, que para mí, cuando yo digo dialogar con nuestro público, estamos dialogando con nuestra comunidad. Porque tengo que saber determinadas cuestiones, que esto es visibilizar y sistematizar. Y la sistematización, yo sé que suena a una persona escribiendo, ¿no? Digamos, como, me siento y escribo todo, etcétera, etcétera. Sino muchas veces sistematizar es poner en palabra, poner en ronda y hablar entre todos, empezar a construir una historia, empezar a entender que pasa algo que es súper bello y que es muchas veces también lo que no contamos, que esto es para mí otra estrategia que va con el marketing. Ale, Sí. me estoy acordando que, bueno, Ana Claire sabe, nosotros, nos sucedió durante la pandemia que nosotros seguimos ensayando así por Meet, seguimos haciendo producciones online y qué sé yo, y un día nos llamó por teléfono a las 3 de la mañana de Argentina, un domingo a las 3 de la mañana de Argentina, una llamada
que uno podría decir, ¿quién llama a esta hora? Una radio de Los Ángeles. California. De California, sí, una radio latina, ¿no? Que había visto una de las producciones, terminaron invitándonos a hacer un programa. Uh-huh. Caradurez absoluta, como decimos acá en la Argentina, nos pusimos 3 de nosotras que no, ni idea nunca de hacer programa de radio, aprendimos de plataforma y qué sé yo, y empezamos a desarrollar un programa en donde hablábamos de nuestra música y al mismo tiempo invitábamos a gente que no era, digamos, que era de otro perfil, digamos, a contar cosas. Y la verdad que ahí fue una forma muy hermosa de visibilizar que pronto la vamos a retomar. Sí, estrategias hay miles, pero creo que hay como una dimensión de... Yo también creo que son cuestiones culturales que pasan en determinados momentos, porque también hay una influencia cultural de un concepto cultural que está atravesado el artista, que yo le digo, yo lo llamo el concepto Rolling Stone de la cultura, que es esta idea de que el artista está ahí, es un colgado y qué sé yo, y que va y vive drogado y no le importa nada, o sea, entiende, digo, como una cosa que se impuso culturalmente y que en realidad, y que, viste, yo soy artista, no tengo que tocar esto, no hago esto, qué sé yo, que es real que hay artistas que les pasa, pero que son los menos. Digo, Abel Pinto hay uno, alrededor de Abel Pinto pueden vivir 20, 30 músicos más, y después el resto somos obreros, digamos, ¿no? Es como, digo, a picar la piedra, digamos, tengo que, la guitarra me la llevo yo, lo somos un amigo, digamos, no hay baterista que no lo veas cargando hierro, digamos, o no hay teatristas, yo te lo aprendí cuando hacíamos los festivales, el Festival Sumar, me acuerdo que identificábamos una cosa que siempre le decíamos, aprenden de la gente que hace teatro, en la génesis de quien aprende a hacer teatro, y se construye en esta concepción del teatro independiente o el teatro comunitario, o pónganle todos los nombres que quieran, es vos tenés que ir, montar, actuar y después desmontar, porque atrás viene otra obra. Y eso es una concepción de comunidad. Es decir, entonces discutíamos, imagínense que teníamos, no sé, teatro, danza, música, compartir un escenario entre esos tres lenguajes artísticos era una batalla campal, digamos, ¿no? Porque el músico te va a cruzar cables donde un danzante tiene que estar bailando descalzo, entonces, bueno, hay toda una cuestión de entender y poner lenguaje en común y después decir, che, terminaron de tocar, desarmen. ¿Quién les dijo que alguien va a venir a desarmarles? Digamos, ¿se entiende? Entonces, pongo todo esto para entender que los lenguajes, que hay construcción y que hay culturas que se generan y que se construyen, que están ahí y que nosotros también les tenemos que revisar, y esto es visibilizar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo es nuestra comunidad? Obviamente que en proyectos avanzados y con mucho más tiempo es más fácil de identificar, pero está bueno hacerlo. Es decir, ¿cuánta gente apoya nuestro proyecto? ¿Cuánto participa? Digo, vamos a hablar de, bueno, yo ya en 2 capacitaciones me siento parte de la comunidad Ubuntu. ¿Bien? Entonces digo, ¿por qué? Y porque empiezo a construir una relación, corazón, bueno, parece un tomate lo que hiciste, pero te quiero con todo mi tomate, dijo Virginia. Pero digo, a lo que voy llegamos, somos parte de la comunidad de una relación, digo, si yo le cuento cómo me contactó Virginia, es esto, digo, yo trabajé con Marcos, entonces, y ella charlando un día con Marcos, digo, por teléfono o en la cena familiar o en alguna cuestión, le dijo, che, vi ahí que hay algo de crowdfunding. Y Marco dijo, yo hicimos una vez, mamá, digamos, hicimos una vez un crowdfunding y eso lo hicimos con tal persona. Y ahí aparezco yo. Digo, entonces, ¿se dan cuenta que las relaciones humanas son importantes?
digo, son infinitas, digo, la posibilidad de entender. Entonces también en esto de las relaciones humanas importantes, que después vean el video de Dressler y todo esto, es seamos conscientes de cómo nos relacionamos con el otro. No me acuerdo, la clase pasada pusiste el perrito Sharpei. No le puse. Bueno, después hay que ponerlo de postre. Después le ponemos el video, lo mandamos por cosas. Yo la que trabajé en esa campaña la campaña esa fue hacer el video. En un momento que el crowdfunding también era como una novedad, y era novedad en ese momento. Lo único que siempre digo, llegamos muy antes a la fiesta, digamos. La gente no tenía la cantidad de plataformas digitales de pago que existe hoy en día, o la facilidad, entonces se nos complicaba más eso que la campaña en sí. La campaña funcionó, para mí sí. Los objetivos se cumplieron sí, porque la idea no era instalar, que nos faltaba plata por un videoclip, y esto también quiero que lo entiendan, sino la idea era seguir instalando la banda, y que la banda tenía una forma de funcionamiento que era diferente al resto de las bandas. Entonces había un concepto, no era solamente la plata para el video. La plata para el video la conseguíamos. ¿Bien? Hacerlo de esa forma define esta estrategia. Entonces, la segunda parte de esto, para seguir profundizando, es definir los objetivos del alcance. ¿Vamos hasta ahí? Si el objetivo, digamos, el objetivo va a ser recaudación, si el objetivo de recaudación es dinero, ¿qué necesitamos para alcanzar nuestro objetivo? Estos son ejemplos, digamos, si es los costes de producción, los costos de envío, los costes de la plataforma, los sistemas de pago, etcétera, etcétera. Entonces, digo, esto acá donde empieza a complejizarse la cosa, porque pensar una campaña de crowdfunding, decir, bueno, ¿yo qué necesito? Tengo este proyecto, quiero hacer termos, necesito inversión para hacer los termos. ¡Buenísimo! Ahora, ¿qué pongo yo como premio para quien me financie los primeros termos? ¿Que le voy a dar un termo? ¿Bien? Sobre el coste de eso, lo que yo tengo que calcular, que esto yo lo voy a tener que enviar. Y lo voy a tener que enviar en tiempo y en forma. No es boludez. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque si alguien me pone plata para un termo y yo no se lo doy al termo y esa persona habla, mi proyecto se empieza a caer. Entonces, yo no voy a desanimar a nadie, pero entiendan que implica una estrategia de crowdfunding, digamos, llevar una campaña de crowdfunding implica un ejercicio que es pesado, porque es de planificación y de gestión constante. Entonces, miramos y seamos conscientes de decir, si nosotros ya venimos haciendo esto como forma de financiamiento, nos vamos a meter en este rock and roll, y vuelvo a poner, éramos una organización, éramos un coro, éramos un galpón, ahora somos fundación. Digo, perdón que le ponga el ejemplo, pero lo conozco, lo sé. Digo, entonces, ¿nos vamos a meter en este rock and roll? Digo, si tenemos la capacidad y analizamos y qué sé yo, ahora, no es solamente una sola persona la que hace esto. Ninguna campaña de crowdfunding, puede hacer una persona sí, que sea un delirado o un bestia como puedo ser yo cuando se me cruza algo en la cabeza que le quiero hacer y le llevo a todo costo. Después me duele la espalda, me duele los pies, me duele la cabeza, no me relaciono bien con la gente, tengo problemas con el mundo, en fin, etcétera, etcétera, digo, ¿no? Eso implica, pero sí creo que siempre analicen en términos de costo-beneficio, si me sirve o no me sirve, si me resulta necesario hacer esto, pero siempre va a estar esa posibilidad de hacerlo centrado en la base de tener una visibilización y una sistematización clara, muy clara, de todos los recursos que tenemos y la capacidad que nosotros tenemos para sostener determinadas cuestiones. Entonces, si nosotros tenemos capacidad para hacer eventos rápidamente, tenemos capacidad para responder a determinadas cuestiones, sabemos cuántos recursos necesitamos, conocemos nuestra comunidad, conocemos esta cosa, etcétera, etcétera, va a ser mucho más sensible. Pues yo puedo decir, el otro día hablaba con una amiga, porque empiezan las charlas y empieza todo eso. No, le digo, el sábado a la mañana tengo que dar una capacitación de crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? Me dice. Entonces tengo que explicar, entonces empiezo a estudiar, digo, ¿viste? Bueno, me vas a servir, digo, porque
Digo, voy a dar la charla, así que bancame un toque. Le digo, el crowdfunding, empiezo a explicarle qué sé yo. Entonces ella tiene un proyecto, participa en una organización social, no está relacionado a lo artístico, nada más. Entonces me dice, bueno, ¿cómo sería en el caso mío? Bueno, pensalo en tu comunidad. ¿Cuántas personas son en la organización? Digo, que participan, que militan, que están cerca de ustedes. ¿Tendrás 100 amigos, 50 personas conocidas? Bien. ¿Le podés sacar 10.000 pesos a cada persona? Que vos sabés que decís, che, yo en estas 50 personas le puedo sacar 10.000 pesos. No sé, si quieren lo hago en... Le puedo sacar $10 a cada una de estas personas, lo voy a hacer en dólares para nuestro público internacional. ¿Le puedo sacar $10 a cada una de estas personas en un mes? Sí. ¿Lo pueden poner? Sí, por relación, por amistad, porque me quieren, porque creen en el proyecto, porque me bancan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué organizo yo para conseguir que esas personas en un mes me den 10.000 pesos? Bien, pero digo, pero para eso, con ella yo trabajaba en la comunidad. Digo, conozco su organización, conozco la cantidad de gente que son y conozco que tienen 50 personas que pueden poner 10.000 pesos. En términos de plata, cash. Ni hablar de todo lo otro que puede conseguir en términos de recursos humanos. Si tenés 50 personas en tu comunidad, es un monstruo. Esto implica estrategias de mapeo, de sentarse, armar el plano, poner los nombres de la persona, qué hacen, cómo viven. Digo, a nosotros los gestores culturales nos fascina esto, es hermoso. Muchas veces esto nosotros lo hacemos en nuestra cabeza, ni hablar, digo, ¿cómo era la localidad? Se me fue el nombre de Galpón. ¿Y Palpalá? Palpalá. ¿Cuántos habitantes tiene Palpalá? 55.000. 55.000, es casi como mi ciudad de Río Tercero. Eso pueblo-ciudad se llama. Es decir, hay gente que no conoce, pero casi nos conocemos todos. Sí. En mi estrategia de comunicación, yo siempre decía que el problema de los pueblos es que todos sabemos la vida del todo, no porque se la preguntamos, sino porque alguien nos la contó. Entonces, por ejemplo, yo iba al colegio, a mi secundario Río Tercero, y salía al patio y le decía a un compañerito, che, me gusta esa chica, ¿quién es? Y automáticamente tenía una construcción de relato, ni hablar de Brickman, ¿no? Ni hablar de Brickman. Pero digo, tenía una construcción de relatos donde esa es, no sé, Juanita, su papá trabaja en la fábrica, son padres separados, digamos, ¿Bien? Bueno, todo eso, sí, nosotros en nuestra cabeza lo hacemos cotidianamente. Digo, Gaspar va al teatro, Gaspar, digo, no sé, va a hablar con el director del teatro, quien sea, digamos, etcétera, etcétera. Bueno, y uno empieza a analizar, no, porque el director se peleó con tal, entonces yo soy amigo de tal, entonces la relación ahí se me complicó la relación. Todo el tiempo lo estamos haciendo en la cabeza, todo el tiempo estamos haciendo análisis en la cabeza. Si no, es como el chiste del gato, ¿lo conocen el chiste del gato? De cómo uno hace los análisis. Tipo, lo hago rápido, digamos, para no quitar tiempo, pero se le queda el auto en la ruta, ¿no? En medio de, no sé, supongamos que Jujuy. No. Que se le queda el auto en la ruta, tipo, se le pincha la goma, abre el maletero, no tiene un gato, el gato hidráulico. Entonces empieza a mirar, mira, y allá al fondo, a lo lejos, así chiquitito, hay un ranchito chiquitito, así, digamos, chiquitito, allá lejos, muy lejos. Entonces el tipo dice, bueno, le voy a pedir el gato a ver si esta persona tiene un gato. Y empieza a caminar, ¿no? Y empieza a caminar y empieza a decir, bueno, pero bueno, ¿por qué esta persona me va a prestar un gato? Si soy un desconocido y no me conoce y no sé qué cosa. Y se empieza a hacer malija, ¿me entendés? Entonces empieza, ¿cómo me va a prestar un gato? Y yo estoy caminando el pedo y se me pinchó la goma y que soy un tarado y que qué sé yo, papá. Llega el ranchito, golpea la puerta del ranchito, le atiende una persona y le dice, sí, señor, ¿qué necesita? Sí, perdete el gato en el culo. Bien. Se caga de risa. Piensen en esto que lo hacemos cotidianamente muchas veces antes de hablar con la gente. Entonces conozcan a su comunidad, conózcanla, hablen con la gente, identifiquen esas cuestiones porque son claves, porque si no caemos en el cuento del gato. Es decir, antes de ir a pedir, mandamos digamos, no escuchamos, digamos. ¿Se entiende lo que digo?
y volviendo a esto con definir, perdón, me fui un poco de tema, pero voy a estar volviendo y volviendo un poco todo esto, pero con esta cuestión de la definición del objetivo va a estar muy relacionado a la capacidad que tenga nuestra organización y a la capacidad que nosotros entendamos de nuestra comunidad. ¿Bien? Como concepción, como para mí una cuestión clave la comunidad y entender cómo funciona nuestra comunidad. Visibilizarla, sistematizarla, tratar de tener, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué quiero decir con que esto muchas veces lo tenemos en la cabeza? Que lo tenemos en la cabeza. Si yo hablo con cualquiera de ustedes y le pregunto qué hacen, cómo se organizan, cómo participan, quién hace esto, qué sé yo, me lo van a decir. Muchas veces lo que nos pasa es que no lo sistematizamos. Y sistematizar no es solamente escribirlo. Digo, a veces es juntarse en la reunión y ponerlo en común. Frenar la pelota y decir, che, ¿cómo hacemos lo que hacemos? ¿Hasta dónde podríamos llegar? ¿Conocen la ley de los 7 grados? La ley de los 7 grados dice que si uno conoce 7 personas, conoce el mundo. ¿Está bien eso? Y así, con 7 personas que vos conozcas, conoces el mundo. Sí, que estamos a 6 pasos de cualquier persona del mundo. Exactamente. Digamos. Si nosotros quisiéramos conocer el Papa, bueno, el Papa para nosotros es más fácil porque es argentino, pero si se ponen a buscar, estamos a 7 personas o a 6 pasos, digamos, 7 personas de que nosotros logramos llegar al Papa. Y dice persona porque esta ley fue antes de las redes sociales. Sí, ni hablar. Pero digo, ¿no? Pero en la relación humana de que yo puedo hablar con determinadas personas, entonces lo humano es importante. Sí. Nos pasa muchas veces, digamos, yo voy a las ciudades chicas, digamos, donde hablo con profes de guitarra, que hace años que vienen ahí, están con el profe de guitarra, qué sé yo, y vos cuando le preguntás, che, digo, y vos, no, pero ¿a quién le das? ¿Quiénes son los que vienen a clase? Y muchas veces, le puse como ejemplo siempre, que uno me dijo, claro, yo le doy clase al hijo del intendente. Como una figura como importante en el territorio, ¿se entiende? Es decir, que uno tiene relaciones que son importantes, que muchas veces no las visibilizamos, no las mapeamos, no las ponemos en común. No significa que y esto no significa que uno ande como un enfermo construyendo relaciones solamente porque vos sos amigo de tal y que eso pasa muchas veces y uno se da cuenta, eso se cae al toque, sino que uno construye relaciones y que siempre es importante entender que nuestras comunidades son relaciones humanas que hemos construido todo el tiempo. Entonces, parte de la definición... Te cuento una que nosotros ahora te escucho, tenemos un proyecto combinando el canto coral con la lengua de señas. Sí, de cada país. ¿Ustedes tienen un coro, el Galpón? Tenemos un coro de niños, niñas. Bueno, ahí te paso el proyecto entonces, a ver si se quieren sumar. Gracias. Y bueno, ¿y qué pasa? Alguien un día comenta que Coldplay, ¿quién es? Ana Claire, que cuenta. Que Coldplay lleva lengua de señas a sus recitales. Sí. Son sumamente sustentables, sumamente inclusivos, ¿no? Bueno, sí, cuando estuvo en Bogotá, estuvo el coro de niños cantando una canción con ellos, el coro de niños oyentes y el coro de niños de manos blancas, que se llama, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué lindo que sería llegar a Coldplay para que nos apoyen esto. ¿Quién llega a interesarse en el proyecto? La directora de ese coro de niños que estuvo con Coldplay. O sea, estamos no a 7 personas, a 2 personas de Coldplay. No estoy hablando de... Por eso, en estas organizaciones, incluso en muchas de las organizaciones culturales, ni hablar de las fundaciones culturales, existen liderazgos, existen personas que son fuertes, que tienen capacidades, qué sé yo, pero que muchas veces nos pasa que no nos sentamos a hablar y está X
que muchas veces no habla, que está siempre con nosotros, que participa, y que un día nos dice, yo soy amigo de X. Sí, ¿todo el tiempo fuiste amigo de esta persona? Sí, digamos. ¿Y por qué no lo dijiste? Porque no hicimos los ejercicios previos para que saliera esa conversación. Digo, entonces, seamos conscientes de todos los recursos que tenemos. No estoy negando, digo, gran parte de nuestro capital. Cuando Fabiola decía, es increíble lo que hacemos, sí, Fabiola, porque la red de relaciones y la capacidad que tenemos para intercambiar recursos y sostener actividades es increíble. En toda Latinoamérica, incluso en Europa, y me animo a decir en otros lugares, no conozco otros lugares. Es fundamental. Y esto es una cuestión que, volviendo a que el crowdfunding tiene una cuestión de marketing y tiene una cuestión de difusión y tiene una cuestión de construcción, es decir, analicemos también cómo comunicamos las cosas. Porque esto nosotros no lo contamos. Contamos muchas veces que la pasamos mal, que está difícil, que es complicado, que es complejo, que qué sé yo. ¿Quién se nos va a sumar? Digo, también, digo, no, y esto no significa que uno no se queje y que no proteste y que no pida financiamiento. Pero también contemos lo hermoso. Digo, no me jodan. Si siguen acá, si siguen formándose, si siguen capacitándose, si siguen queriendo sostener lo que hacen, ¿es porque la pasan bien? ¿Porque realmente les gusta? Cuéntenlo así. No me cuenten los otros. Yo lo otro ya lo sé. Es decir, nosotros tenemos cuando hacíamos el Festival Sumar, teníamos un momento que se lo explicábamos a todo el mundo, que era, bueno, acá ya llegamos todos llorados, ¿ok? Y acá, para adelante. Ya sabemos que vos la pasas mal, ya sabemos que vos no tenés plata, ya sabemos, todo eso ya lo sabemos. Bueno, pensemos cómo mejoramos esto, cómo hacemos y cómo construimos herramientas y empezamos a visibilizar cosas que antes no estábamos visibilizando. ¿Es un ejercicio? Sí. ¿Lleva tiempo? Sí, pero está bueno hacerlo. Pero eso se da cuando soy muy consciente de la capacidad que tiene mi organización. No solamente, digamos, que el informe lo hace una sola persona. No, hagámoslo colectivamente. Todos tenemos que saber qué es lo que pasa. Todos tenemos que saber cuánto cuesta organizar una actividad. Todos tenemos que saber cuánto nos cuesta, cuántas relaciones tenemos, digamos, para poder llegar a que una actividad se sostenga. Incluso porque eso nos genera otro tipo de relaciones, digo, así como hablábamos hace un rato de médico, qué sé yo, digamos, esto que yo le decía a las fundaciones. Nosotros nos propusimos, supongamos, digo, esto de que necesitábamos abogados y contadores, no llegamos con los contadores, pero yo siempre digo, soy uno de los primeros que trajo a Córdoba capital el tema de los abogados culturales. Abogados sensibles, que no solamente le gustan las leyes, sino que han sido artistas, que han pasado en eso, bueno, que entiendan que la forma de defender el arte implica otras dimensiones legales, no solamente legales, que está bueno que se tengan. Y pensemos en los contadores culturales y todo eso. Pero para llegar a eso es convencer a gente que hemos ido conociendo en el camino para que construya esos espacios. ¿Bien? Concepto importante para el crowdfunding, que es como uno de los pilares fundamentales de las plataformas, cuando surgieron las plataformas, que es el concepto de todo o nada. En mi vida cotidiana no estoy a favor del concepto todo o nada, digamos, sacándolo después del crowdfunding, pero para el crowdfunding es importante. Esto que yo pongo por lo menos en la mayoría de las plataformas, si no llegas al objetivo de recaudación fijado, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la plataforma devuelve la plata. Entonces yo me pongo un objetivo que es todo o nada. Yo en un mes tengo que recaudar esto y esto y esto y esto. Por eso se habla de campañas. ¿Cuál ejército? ¿Viste? Como decir, no, tenemos... yo soy muy estudioso de la obviamente, digamos, a que nos gustan las estrategias y qué sé yo, las guerras, más allá de todo lo inhumano, lo vemos como estrategias de la capacidad de movilización de cantidad de gente, etcétera, 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 etcétera. Y a mí la planificación, cuando uno empieza a estudiar planificación y todas estas cosas, entender esas planificaciones, por qué fracasaron determinadas campañas, te da la dimensión de cosas que vos empezás a medir, por ejemplo, digamos, si vas a mover gente, pero incluso para cuando uno quiere hacer grandes eventos es necesario saberlo.
Yo le voy a contar una cosa muy simple, pero que siempre le cuento, y es una persona por día, un ser humano por día, hace 400 gramos de caca. Una persona. ¿Bien? Imagínate cuando juntas 10.000 personas en un recital. ¿Está? Imagínate si tenés que movilizar un ejército de 400.000 personas. No es solamente armas. Digo, no es solamente pensar. Digo, por eso digo, cuando hablamos de que tenemos que tener instalaciones, que tenemos que tener baños, que tenemos que tener capacidad, es porque vos tenés que laburar con seres humanos. Y hay determinadas cosas que le tenés que saber. No todo se puede hacer así en el aire. Entonces, digo, fracasan eventos o hay eventos históricos que empiezan a fracasar porque colapsan. Y esto pasa acá y pasó en Gusto 68, y si no me creen, miren, Gusto 98, y si no me creen, busquen y vean que está el documental en Netflix. Se los recontra recomiendo para los que les gusta la gestión cultural. El documental de qué es lo que pasó y por qué fracasó Gusto 98. Es excelente de todas las dimensiones, de lo que es una mala gestión, de una mala gestión de un evento, una mala producción. Pero cuando uno toma esas dimensiones, digamos, y ve esos eventos, ahí magnificás la cantidad de cosas que nosotros hacemos cuando hacemos un evento. Es impresionante. Es impresionante. Y en nuestras relaciones humanas tenemos estas relaciones que son bellísimas, que para mí es cuando aparece alguien y dice, yo tengo un familiar que es policía y que nos puede decir con qué comisario hablar para, no sé, tener un poco de seguridad. Ponele. Digo, no es solamente el amigo del intendente, digo, hay un montón de otras personas. Che, tengo un amigo que es bombero que nos puede venir a dar una charla de RCP para que todos estemos formados si pasa una situación en nuestro evento y saber cómo responder en nuestro evento. Después comentémoslo. Después cuando hagamos el evento le digamos a la gente, todo este evento, todos estamos capacitados para reaccionar frente a una situación compleja y saber cómo resolverla. Siéntase seguro de venir a nuestro evento porque la diferencia que hace con otro evento es que nosotros estamos capacitados. Hoy se habla de eventos cardioprotegidos. Digo, si vos tenés, si a eso le sumás un desfibrilador, etcétera, etcétera. Entonces la dimensión y la posibilidad de pensar esto es infinita. Vuelvo al todo o nada. Todo o nada, las plataformas funcionan sobre este bajo concepto, pero que es de golpe impacto también. ¿Entendés? Como que a quien lleva adelante la campaña le produce una ansiedad a veces infernal, que es como, tenemos un mes para poder conseguir. No, las campañas no son de un mes por lo general, pero está bueno porque implica, las campañas implica que en muy poco tiempo tenés que lograr el objetivo, o estar cerca del objetivo que vos planificabas, porque eso genera un impacto importante en la dimensión de la gente. Digo. Imagínate que vos le compartís, le estás pidiendo a alguien que ponga plata para tu proyecto, para lo que sea, y entra a la plataforma y ves que solamente tiene una sola persona puso plata y hace 3 meses que está en campaña, la verdad que no es muy alentador. Entonces, cuando pensamos campaña de crowdfunding, que no solamente pensamos que tenemos que saber cuál es nuestra comunidad, tenemos que tener un análisis claro de cuánta plata podríamos llegar a conseguir en poco tiempo en relación a esa comunidad. Me van siguiendo, ¿no? Aparte de eso, implica una campaña de comunicación de dimensiones épicas. Épicas digo no porque sea gigante, sino porque épica de la épica de uno, de su organización, que va a apuntar desde lo más hermoso de nuestro lenguaje a llorar si es necesario, digamos, ¿no? Como, dale, boludo, poneme 5.000 pesos, te estoy pidiendo, dale. Sos mi amigo, si no me hagas a vos explicarte cosas que ya sabés, boludo, si me ves todos los días, digamos, que hago esto y que me gusta lo que hago. Poneme 5.000 pesos. Digo, lo digo en joda esto, pero que a todos nos pasa y no ha pasado alguna vez a decirle a alguien, dale, comprame el CD, no joda, vení, comprate un choripán en mi evento y me ayudó un montón, no te estoy pidiendo más que eso, digamos, ¿se entiende? Bueno,
en esto es importante entender que son muchas cosas las que se necesitan para hacer una campaña de crowdfunding, que muchas veces nosotros lo tenemos en la organización, lo que implica es lo que nos pasa muchas veces, digo. Por ahí, Gaspar, a lo mejor a vos hay una estructura de funcionamiento en el teatro que sostiene un montón de cosas, que uno descansa en eso, sabes que tenés a alguien que te corta los boletos todos los días, que hay una persona que le pagan para que haga eso, para que venda, está sentada ahí. Hay uno. Lo bueno de todavía los teatros públicos y qué sé yo, que todavía hay una persona que te vende entrada, que es increíble. Y que uno descansa en un montón de eso, y sabes que hay alguien que te prende la luz, y sabes que hay alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces en el resto de las organizaciones eso fluctúa, ¿no? Entonces, piensen en la cantidad de eventos que han hecho y que han estado haciendo 3 o 4 actividades al mismo tiempo porque determinadas personas que iban a hacer eso no las hicieron. Bueno, en una campaña de crowdfunding eso no puede pasar. Si hay alguien que va a hacer la comunicación, va a hacer la comunicación. Y la tiene que hacer bien. ¿Bien? Entonces, no quiero desalentar. Quiero que analicemos cómo funcionamos y en base a eso mejoremos lo que tenemos y que se va a llamar campaña de crowdfunding o financiamiento colectivo, pero que lo podemos hacer con los recursos que tenemos. Porque cuando yo digo campaña, piensen en un ejército, por eso le traigo la guerra, es decir, yo no puedo salir y dar una orden e ir todos al frente y que 2 de mis generales se vayan para el otro lado. Pierdo, me matan, digo, me destruyen. ¿Entendés? Porque entendimos que todos teníamos que ir para tal lado. Iba a contarle algo, pero digo, nada, de fallas, digamos, incluso de cosas, digamos, no sé, digamos, por algo más cultural que conoce todo el mundo, la cuestión de Pearl Harbor, digamos, por ejemplo. Sabían que Pearl Harbor, cuando fue bombardeada por los japoneses, es decir, la comunicación entre un punto y el otro de la isla era un tipito en bicicleta. En serio, no es joda. Es decir, los tipos captan una señal y para informarle a la otra punta mandan a un pibe en bicicleta. Si esa comunicación hubiera sido más directa, hubieran tenido menos bombardeo, más aviones en el aire, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay cosas que en la vida son casualidades, digamos, y hay otras que son causalidades, digamos, ¿no? Bien. ¿El todo o nada se entendió? Yo les puse memes para que sea más divertido a cada uno de los... ese meme del gatito me encanta mucho. Me dice que elementos esenciales para vivir, el aire y el agua. ¿Y por qué pusiste café con pan? ¿Por qué pusiste mate con pan? Elementos esenciales para el baño. El objetivo de recaudación, el retorno a ofrecer, el video de campaña, las imágenes que ilustran el proyecto y, por supuesto, los textos explicativos. Vuelvo a repetir, detrás de cada cosa que estoy diciendo hay una profesión, ¿no? Digo, video es una profesión, imágenes es una profesión, escribir un proyecto es una profesión, saber de presupuesto es una profesión, ni hablar de gente que redacta y tengo texto explicativo. Hoy hay un montón de herramientas que nos ayudan a mejorar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la tecnología ha avanzado drásticamente, la inteligencia artificial hace cosas que son maravillosas. Hoy yo agarro un texto, sé escribir más o menos, y lo pongo en la inteligencia artificial y me lo va a resolver. Hay un montón de cosas que podemos resolver en el famoso hágalo usted mismo y toda esa cultura y esa campaña, pero sí tener en cuenta que es una campaña, es una instancia donde nos vamos a dedicar a esto. Vamos a ir a la guerra, vamos a ir a buscar financiamiento y para hacer eso tenemos que impactar, tenemos que tener video, tenemos que tener una estrategia de comunicación, tenemos que saber qué vamos a ofrecer, qué podemos hacer, etcétera, etcétera. Incluso me quedé pensando, porque la chica de Panamá el otro día me dijo, nos pasó los videos y sobre todo a mí me hizo pensar un poco, y hay una cosa, yo incluso de eso, me quedé viendo los videos, más allá de que me gusta la danza, de los videos que veía me parecía fascinante, por ejemplo, los trajes, ¿no? Mirá los trajes que usan, qué belleza, digo. Una cosa fascinante, los colores, etcétera, etcétera. Para mí, por ejemplo, eso sería si vos quisieras pensar un financiamiento,
Eso podría ser un premio, un producto. Hay que saber el costo de los trajes, etcétera, etcétera. A lo mejor agarrar trajes viejos y ponerlos a disposición. Es decir, como, bueno, ¿cómo hago que seas parte de mi comunidad? Incluso pensando en la construcción de mi comunidad. Bueno, vos venís, te financiás y aparte, es más, podés venir a mi evento con tu traje, que es el traje que ya usamos. Obviamente que capaz que uno de los trajes que usan los pibes, o si yo me lo pongo, voy a parecer una bondiola mal atada, digamos, ¿no? Pero, claro, porque son flaquitos, bellos, hermosos, digamos, y yo soy... no, me va a costar, pero digo... Cómo pensar incluso los propios recursos que tenemos, incluso visibilizar un montón de cosas que podemos poner a disposición para que el otro se lleve como parte de mi organización. Hay muchas cosas, no pensemos solamente en la tasa, digamos, como único recurso a intercambiar, ¿me entendés? Como, bueno, vos participaste, te llevaba una taza con el logo. No es necesariamente eso, ¿bien? A lo mejor tenemos un montón de cosas. Billy, Nosotros el año pasado organizamos una rifa para pagar el balance. Y había premios, premios donados, digamos, materiales, y también había premios online. Por ejemplo, gente que donaba un voucher por una serenata personalizada grabada para una persona. Me fascina. Y esa persona decidió, quien se la ganó, destinarla para el Día del Amigo, que le cantara una canción a determinada otra persona. Ahí tenemos un recurso, en el caso nuestro, bastante, digamos, sencillo y accesible. Sí, pensar cosas que hay recursos en términos de eso, digamos, de cantar, de esos momentos. Por eso yo ponía el ejemplo, te voy y te canto en el cumpleaños, porque esto yo se lo conté el otro día que lo hago con un amigo mío, que me dice, que viene siempre, me dice, que le ayudo siempre con los proyectos y yo lo que le pido a cambio es que venga y cante mi cumple. 3 canciones, 2 canciones, lo que quiera. A veces se toma un vino de más y canta toda la noche, pero digo, y eso implica que voy a tener que escribir más después. Pero digo, es una relación de conocer el recurso de uno y saber el otro el recurso y un agradecimiento en el medio. Eso es una relación que en nuestras construcciones cotidianas está todo el tiempo presente. Voy a esta parte y porque ya nos quedan poquitos minutos para poder reflexionar un poco y charlar un poco. Crear material de calidad, comunicar el proyecto, por eso vuelvo a decir, entiendan que diseñar una campaña de crowdfunding implica tiempo, ideas, cabeza, sentarse, pensar, planificar. Si no, esto no sale en una sola reunión. Digo, eso implica un concepto de preproducción que lleva tiempo. Pensando siempre en el crowdfunding tradicional, ¿me entendés? Que voy a subir todo esto a una plataforma, que esto lo tengo que difundir, pero que no es solamente subir una plataforma, sino usar todas las plataformas digitales que yo tengo a mi alcance. Y yo que sigo postulando, digo, porque yo creo que en algún momento con Ubuntu vamos a dar el taller de gestión cultural. Una cosa es difundir. Te estaba por dar la idea, pero ya está. Una cosa es difundir, ¿bien? Otra cosa es comunicar. Quiero que siempre recuerden eso. Comunicar implica una situación donde yo entablo una relación con otra persona de un ida y vuelta. Difundir es mandar un mensaje adentro de una botella al enorme mar digital del universo y si hay algo, y con suerte alguien va a agarrar esa botella y leer ese mensaje y no voy a tener una respuesta de ese mensaje. Es decir, entiendan que estamos también en un momento digital de la vida que es insoportable y que no hay comunicación. ¿Tá? Nadie va a un evento por un lindo flyer. Sépanlo. No se rompan la cabeza haciendo hermosos flyers. La gente va al evento por relaciones humanas, por distancia, por comodidad o porque me sirve. Piensen cada vez que salen ustedes a un evento todo lo que hacen. Ya, a mí me da, iba a ser
mala palabra, no importa, me da pereza, iba a decir otra palabra, me da pereza salir de mi casa, porque implica que, digo, sobre todo en Córdoba, tengo que ir, supongo, Gaspar mañana me llama, me dice, Ale, te conseguí, toca la orquesta y vení que quiero que vea la orquesta, qué sé yo, dale Gaspar, de una, voy. Pienso en el teatro San Martín y digo, oh, el estacionamiento, tengo que ir, no hay estacionamiento cerca, es un quilombo, tengo que gastar plata en eso, no, mejor me tomo un taxi, voy a salir y no va a haber taxi. Digo, no estoy pensando en que la voy a pasar bien una hora dentro del evento, ¿entiendes? Pero incluso, soy cordobés, hace 20 años que vivo en Córdoba, creo que fui 4 veces al teatro. De las 4 veces que fui al teatro real, y tengo millones de posibilidades de ir, fui porque alguien me invitó. Y fui una vez porque invité a una chica. Tenía intereses particulares. ¿Se entiende? Entonces, Querés quedar bien. ¿eh? No, sí, es muy, muy efectivo, digamos, el teatro en ese caso. No, que bien. Creo que tocaba Ismael Serrano, me hice el súper romántico. Pero no importa, digo. Pero digo, que había un interés mío, no estaba ni siquiera, digo, incluso el cantante era una excusa porque le gustaba a la piba, ni siquiera me gustaba a mí. Digo, entonces, muchas veces nosotros creemos que la gente va a venir a nuestro evento porque nuestro evento está bueno. Se piensa mucho así, inclusive de los cuerpos artísticos. No, y por ahí eso no redunda después en público, ¿viste? es que no, porque el público Lamentablemente. se mueve por otras dimensiones. Hoy se vive mucho lo que es, se habla mucho de esto, incluso yo, en Córdoba, hay bandas de cuarteto que nos gustan, no porque la banda era buena, o porque qué sé yo, sino porque yo iba y chapaba. O iba y la pasaba bien, ¿entendés? No está en la banda. Entonces, cuando yo le digo que sean, hablen con su público, porque les va a decir cosas que nosotros nos pasó en Cabeza de Tormenta, que era un lugar donde yo vivía y era una casa productiva. Nos pasó mucho. En un momento nos empezamos a dar cuenta que nuestros eventos, que eran de rock, heavy, metal, pesado, que lo hacíamos a las 6 de la tarde, porque habíamos construido un concepto que es, si el evento es temprano, el músico no está borracho, el sonidista no está borracho, digamos, y la gente no está borracho, el evento suena bien. ¿Se entiende? Entonces todos escuchamos lo bien que suena la banda, porque Conscientemente. claro, ¿entendés? Porque hemos escuchado todo borracho a las 4 de la mañana, pensar, digamos, uno ya está sordo, el sonidista está mal y los músicos están mal, y todo suena mal. Le hacemos el aguante, pero porque estamos en otra, digamos, porque ya no nos importa la música. ¿Me van siguiendo en lo que voy construyendo? Bueno, hacíamos los eventos a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche despedíamos todo el mundo. Ya cuando estaban más o menos tocados, chau, váyanse a un boliche. No nos queremos acá. Es decir, en esas cosas nos empezamos a dar cuenta. Era una casa grande, gigante, con patio, qué sé yo, que muchos de estos rockeros malos, ya cuarentones o treintones, que todo heavy metal, black metal, qué sé yo, que venían, nuestra casa era un kinder. Es decir, estaba lleno de niños. Entonces, cuando empezamos a hablar con la gente, nos decían, claro, porque era el único lugar donde ellos, rockeros, que podían escuchar las bandas que les gustaban, podían ir con sus hijos. Porque otros lugares no pueden ir por una cuestión de seguridad. Y es visibilizar lo que está pasando, que en un momento alguien sale y dice, che, boludo, ¿por qué tenemos tantos niños corriendo por nuestro parque si nosotros somos heavy, malos, rockeros? Y después nos tuvimos que pensar, bueno, pongámoslo en el flyer. Invitemos a la gente, vení con tu hijo. Empezamos a llamar gente que tenía hijos, ¿me entendés? Como vengan con su hijo. A comunicar que nuestra disposición, que no estaba sobre lo que pasaba arriba del escenario. Venía gente a escuchar bandas que nunca había escuchado. Claro. Porque lo que nosotros estamos vendiendo era un concepto de evento. No digo que hayas triunfado ni nada por el estilo, digo, son pequeñas cositas que suman a hacer que un evento funcione, qué sé yo, pero que es hablar con la gente y visibilizar qué es lo que está pasando. Entonces digo, esto de
incluso pasa mucho con los teatros grandes, que yo lo he escuchado esto en muchos lugares, que mucha gente no entra al teatro porque piensa que tiene que ir de traje y corbata. Todavía sí. Todavía sí, y es increíble. Entonces hay un público que a lo mejor lo podrías tener, pero que no va a ir. Y esto es otra cuestión. Yo soy un fanático del cine, me fascina el cine, veo cine, me encanta, justo qué sé yo, no voy al cine solo. Entonces, vos me invitáis al cine y yo voy. Entonces digo, si eso me pasa a mí, que me gusta el cine, que entiendo que el cine, que puedo hacer una película y decir, no, ese plano, secuencia, ta, 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 porque veo más allá de si actúa Araceli González o de X, que puedo hacer una lectura, digamos, que puedo escuchar, qué sé yo. Imagínense al resto que no le gusta el cine, que nunca entró a un cine, o que nunca fue a un teatro. Está estudiado, si vos no vas de chico al teatro, es difícil que vayas de grande. Y si no escuchaste un coro, es difícil que vayas a ver un coro. Un poco lo que decía Eddie de atraer a este tipo de caminatas o de activación física que quiere hacer, atraer a la gente de distintas generaciones, porque si no lo hicieron nunca. Por eso, pero entonces pensemos, si no lo hiciste nunca, ¿cómo hago para que lo hagas por primera vez? Tengo que pensar eso, tengo algo que vos no lo viste nunca. Es decir, podemos hacer jazz, siempre digo esto, ¿podemos hacer jazz en Córdoba? Sí, se puede. No va a llevar mucho más tiempo que hacer cuarteto. ¿Por qué? Porque culturalmente, si yo te invito, incluso las invitaciones, esto me parece fabuloso, esto sí se lo tiro como... si yo le invito a una peña, todos los que estamos acá, capaz que Eddie un poco más, pero digo, si yo digo a los argentinos que estamos acá, si yo los invito a una peña, ¿bien? Y en la peña no hay empanada y vino, ¿es una peña para ustedes? No. Entonces, no importa que haya folclore o no haya folclore solamente, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es una concepción, yo voy a una peña y mi concepción no me importa si cantan, si hay himno. Por lo menos comemos una empanada y un vino, claro. Si voy a disfrutar un momento que en mi cabeza y en mi proceso de aprendizaje implica que va a haber vino y va a haber una empanada criolla y una empanada dulce, y me voy a sentar y de comer, y a lo sumo, si está más buena la empanada y digamos, si está más buena la peña y locro, y capaz que haya choripán, ¡wow! Y vino, que lo voy a tener que tomar con soda porque su calidad es dudosa. ¿Bien? Y voy a estar con amigos y va a haber un borracho y voy preparado a una escena. Digo, y muchas veces voy a la peña, ni siquiera no conozco ningún artista. No voy por lo que pasa arriba en el escenario, voy por lo que implica la actividad. Lo que a mí me genere, lo que genera en mi cabeza, en mi consciente, etcétera, etcétera. Después me sorprendo. Después escucho músico y digo, boludo, qué bien que canta este pibe o esta piba. Mire qué hermoso lo que pasó arriba, digamos, mire qué bueno esto. Pero hay experiencia en las actividades que nosotros hacemos. Ser consciente de qué es lo que generamos más allá de lo que pasa arriba del escenario es importante porque nos suma a nuestra actividad, a nuestro financiamiento, a que la gente participe. Y después explicar, digamos, ¿no? Pero ya después de eso, ¿cuánto nos queda? 10 minutos. Deme entonces un segundo. Hacer una buena pre-campaña. Esto vemos rápido estas dos cosas y quiero volver, después lo recuperamos en el último taller, pero digo, hay que hacer una pre-campaña antes de hacer nuestro proyecto de crowdfunding. En dicha pre-campaña buscaremos catar mail de personas interesadas, todo esto que yo le voy diciendo, ¿bien? Es decir, que saber cuál es nuestra comunidad, construirla, saber a quién le tengo que escribir, a cuándo tengo gente que tengo que llamar. Vuelvo a poner hincapié en eso, una cosa es difundir, otra cosa, esto de que le dije, la gente no va a un lugar por un buen flyer, digo, va por un montón de experiencias, saber por qué vengo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le vamos a motivar? ¿Cómo voy a motivar a esa persona? Es un estudio de caso, de conglomeraciones,
etcétera, etcétera. Eso se lo llama Early Birds, después voy a hablar de eso, digamos, más. No viene el caso, pero son conceptos ingleses de cosas que nosotros ya sabemos, digamos, que ya las hacemos, etcétera. Recompensa con ventajas para quienes participan antes que nadie, eso es importante. Nosotros sabemos que tenemos un prepúblico o alguien que sabemos que va a estar incondicional y que esa persona necesita, digamos, un abrazo nuestro, digamos, un regalo, un reconocimiento. Esto pueden hacer estas campañas sin necesidad, digamos, de hacer crowdfunding. Pueden tener su momento de reconozcamos nuestra comunidad, reconozcamos a toda la gente que nos ayudó, que nos apoyó, reconozcamos, incluso para un teatro grande como el tuyo, digamos, que a lo mejor, como el tuyo, le dije, ya era de él, era de Gaspar el teatro, que si hubiera un recurso, digamos, por ejemplo, me puedo asegurar que hay gente que debe tener asistencia perfecta al teatro. Y que debe ir siempre, ¿me entendés? Es decir, me imagino algún grupo de personas que hace años y años y años que va, que decís, y que vos ves el escenario y te has visto vos, Gaspar, y lo ves y decís, boludo, esta señora viene siempre, ¿me entendés? Y iba a decir algo, Gaspar. No, sí, hay. Y yo estoy en atención al público, así que... Bueno, con más razón. El teatro, digo, estos teatros grandes, por más que sean... 40 años yendo al teatro, ¿no? 40, a veces 40 años, 50 años, algunas personas. Pues digo que son teatros grandes que parece que son inhumanos, digamos, que un montón de cosas funcionan, qué sé yo, que vos tengas un gesto con tu público, un gesto, un llaverito mini teatro, la remera que tenés puesta, señora, venga, le vamos a hacer un reconocimiento, sabemos que siempre, gracias por aportar a la cultura, un abrazo, una foto y lo subimos a las redes. Digo, sí, tal cual. Lo hicimos, nosotros con un amigo hicimos remeras y en un momento hubo una campaña para llegar a los 50.000 seguidores y la que estaba en comunicación de teatro, la Caro Pandolfi, nos pidió y sorteó y generó la movida y entregó las remeras y todo eso. Son todos pequeños gestos que están buenísimos. Que la gente se sienta mirada también. O simplemente acompañar a alguien a tomar el taxi de la salida, a veces porque hay personas mayores que por ahí no vienen por lo que vos decís, ¿viste? Pero que si yo voy a un lugar, o si mi vieja hoy con mucho más grande y con movilidad reducida, si yo sé que mi vieja me cuenta que cuando termina el teatro hay una persona que le ayuda a tomar un taxi, y la verdad que es un plus. Recién yo recién veía la foto, miren lo enfermo que estoy, ¿no? Mientras Fabio les hablaba, yo estaba buscando la imagen, busqué en Google, qué sé yo, y lo primero que capté es que enfrente, en la avenida Alfonsín Storni, donde queda el galpón, que ya lo sabemos todo, el 300 y pico, tienen una parada de colectivo enfrente. Y para mí fue como, wow, esto es un buen dato. Sí. Que yo lo tengo que poner porque vos te tomás el 60 y no sé cuánto, no sé si es ese número que se doy, te dejan del mi galpón. y tengo que resolver ahí si cuando llueve se me genera barro, así que capaz que tengamos que hacer unos caminitos ahí, qué sé yo, para que la gente llegue y no se me resbale y no llegue. Pensar en un montón de cosas que hacen a que la gente la pase bien. No sé, tener un techito para la lluvia, no tener a la gente afuera en la intemperie. Miren todo lo que estoy pensando mientras hablamos de crowdfunding. La verdad que soy un enfermo, digamos, ¿no? Ustedes me invitan a su casa y yo en vez de ver un patio veo un lugar donde se puede hacer eventos, digamos, ¿no? Entonces viste que uno entra... Te invitamos, Ale, te invitamos. Sí, pero viste que uno entra y empieza ahí, yo pondría a la barra ahí, los baños químicos allá, las lucecitas ahí, viste, no hay un patio para mí, ¿entendés? Hay un lugar donde puedo hacer un evento. Esto, ya nos quedan 5 minutos, les paso lo de tener un inicio explosivo, ya se lo había dicho, es importante en las campañas de crowdfunding que el inicio sea muy explosivo, muy campaña, muy avasalladora, muy que todo el mundo se entere, que nuestra comunidad esté hablando de esto, che, viste que largaron esto, que pasó esto, qué sé yo, con los videos, con los mensajes, con las llamadas, etcétera, 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 etcétera. Yo soy de la idea en términos digitales de que vuelvan a usar algo que es bellísimo y es hermoso, que es llamar por teléfono. Recupérenlo, porque hoy si vos me llamás por teléfono yo me asusto.
Dale, Eddie, siendo muy útil, miro la grabación, un abrazo. Espero que te haya servido algunas cuestiones, Eddie. Nos estamos hablando, recuperamos algunas cosas la semana que viene, ¿te parece? Gracias. Buen sábado para todos. Muchas gracias por los datos, la participación y lo útil. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Gracias, Eddie. Esto de tener un inicio explosivo, bueno, ahí puse como, tiene como muchas cosas. Recuperen la llamada por teléfono. Es importante porque aparte, yo digo, quiere que hacemos un ejercicio rápido de comunicación. Díganme cuántos grupos de WhatsApp tienen. Un montón. Bien. ¿Los leen a todos? No. Entonces, ¿por qué creen que alguien va a leer su flyer? Si ustedes no leen, ¿por qué alguien va a leer su flyer? Entonces, ¿qué digo? Estamos frente a un bombardeo y estoy hablando solamente de WhatsApp. Zoom en Instagram, Zoom en Telegram, Facebook, pa. Entonces, volvamos al mensaje direccional. Haceme parte. Es como si, llámame por teléfono. Invítame. Porque si cualquiera de ustedes me llama, me pones en un compromiso incluso. Dale, Ana. Anoche justamente se dio ese tema, estábamos con un grupo de amigas acá en mi casa y hay una de las mujeres que hoy se fue a Los Juríes, Santiago del Estero, hizo durante todo, hace 15 días que hizo campaña juntando ropa, calzado, juguetes, porque hoy iban para festejarle el Día del Niño a los niños ahí a Los Juríes. Y una de las chicas dice, ¿cómo no me avisaste? Dice, tengo un montón de cosas. Dice, pero estuve publicando, dice que publicaron mis hijas, publiqué yo. Y la otra dice, llámame y decime, voy a hacer tal cosa, porque yo, dice, estoy cero conexión con los grupos de WhatsApp. A mí llámenme, dice, o mándenme un mensaje particular a mi teléfono. Entonces, Ana, frente a eso, visibilizar y sistematizar es, nos dijo que le llamáramos. Claro. Yo en una planilla anoto, estas personas se llaman por teléfono. Claro. Esta persona no les gusta que le llamen por teléfono. A estas personas le tengo que mandar carta. Sí. Entonces, todo aquello que creemos que pasó de moda, digo, si yo te mando una carta hoy, vos te morís. Es como un momento, ¿quieren hacer una buena campaña? Manden cartas. Hagan un mailing, se llamaba antes, cuesta una moneda mandar cartas, creo que es más barato llamar por teléfono, pero digo, me pones en un compromiso, ¿entendés? Si vos me llaman y me decís, che, tienen que venir, encima ahora que soy parte de la comunidad, me llaman, si el coro va a tocar en tal lado, me comprometés, ¿entendés? Voy a tener que decir, no, ay, ¿cómo hago? No voy a poder ir, perdón, que diferente que yo me mande un mensaje, me lo mandaste a mí y a 85 personas más, soy uno más del montón, no me estás dando pelota, me mandaste un mensaje así nomás, vos creés que estás haciendo una difusión, entonces muchas veces creemos que estamos comunicando y estamos difundiendo. Difundir no es comunicar es hablar con el otro, explicarle qué es lo que van a hacer, che, va a estar bueno, ¿sabés qué va a haber? ¿Te acordás la empanada esa que te gustó? Doña Rita que hace esa empanada va a estar en el evento. Y vení, y la persona viene por la empanada, pero digo, hablar con el público, hablar con eso, tener esa comunicación, es saber eso, que lo sabemos, tal cosa, ay, me gusta los coros sé que usan, me gusta mucho esa cosa de los coros que usan los chal, de colores, digamos, de las bufandas esas, por ejemplo, digamos, bueno, eso es algo que se puede regalar. Digo, es bueno, bonito y barato, digo, en términos de todo lo caro que existe en el arte, y es algo que venís, sos parte, tomás, te sentís parte, en ese momento de la canción que hacemos todos juntos,
y que todo el mundo se anima a cantar porque la sabemos todos, digamos, bueno, todos les ponemos las cosas y participan y nos sentimos parte, generamos un show, generamos una vivencia. Sin miedo al éxito, le pongo yo, pero bueno, básicamente las 3 cosas fundamentales para entender una campaña de crowdfunding, digo, esto es, significa crear colectivamente, es importante la comunidad, un buen diseño de la campaña tiene en cuenta costes de comunicación, que son súper necesarios, hablamos de comunicar, no de difundir, comunicar, es decir, tiene una construcción diferente. Y debemos plantear una buena estrategia. No es lineal, es complejo, es súper divertido, a los que nos gusta, pero implica un laburito que ni siquiera es como, bueno, che, te contrato para que hagas una campaña de crowdfunding. No. Acá laburamos todo. Digo, no es una cosita de soplar y hacer botella, que aparte para mí ya soplar y hacer botella es un montón. Digo, imagínate, te dice, soplar y hacer botella. Veo eso, es re difícil, pero es complejo. Tiene sus complejidades, sí. ¿Es divertido? Zarpadamente divertido. ¿Podemos hacer campañas de crowdfunding mucho más chiquitas y exitosas? Sí. Y está bueno empezar por eso para conocer todas las capacidades que tenemos. Entonces, eso para mí es esencial que les quede fuertemente, como por lo menos de todo de lo que venimos hasta ahora, le queden estas ideas revoloteando en la cabeza. No quiero desalentar el crowdfunding como una estrategia más de capacidad. ¿Por qué es famoso el crowdfunding ahora? Porque gran parte de los videojuegos y hay mucho crowdfunding de inversión que se llama, y que funciona como esto que yo le explicaba, decir, che, diseñé esto que no existe, quieren poner plata para que esto se transforme en un gran producto, dale, sí, yo invierto y son inversiones de riesgo que si no llega a juntar la plata necesaria para diseñarlo, me devuelve la guita. Siempre es una inversión de riesgo. Entonces hay muchos videojuegos que se plantean así. Entonces, digo, el mundo digital es una cosa impresionante y hay mucho de eso. Incluso los autos Tesla, gran parte de su financiamiento es así. Se hacen preventa o precompras de lo que va a ser un diseño que todavía no se hizo. Pero ¿qué me garantizo yo de que esa inversión que yo hice ahora, que es menos, después cuando eso ya está inventado va a salir más, pero yo ya gané? ¿Se entiende? Entonces por eso está tan famoso eso, porque en algunos circuitos y en algunos lugares funciona bien, pero tienen campañas, digo, estoy hablando de, la campaña la está haciendo Tesla, la está haciendo uno de los dueños del mundo en este momento, digo, ¿no? Entonces, digo, tiene una estrategia de marketing, tiene su propia red social. Él decide qué se habla en la red. Digo, entonces, no quiero desalentar, sí quiero que entiendan que está bueno que nos sirva la campaña para reforzar algunas cuestiones en términos de funcionamiento de trabajo y de tener en claro algunas cosas de nuestra organización, en nuestro espacio donde participamos, y que al mismo tiempo siempre estamos generando cosas de financiamiento colectivo que las podamos sistematizar mejor y porque ya esas funcionan y que podamos explotar esas actividades. ¿Estamos? Che, corto grabación, hacemos 5 minutitos y los dejo libres. ¿Les parece? Ok.